Buenas tardes a todos. En principio, voy a presentar estas dos obras que pertenecen a dos literaturas muy distintas. Desde El conflicto de María Reimóndez, que es una obra gallega, de literatura gallega, y Le Panier Léger de Aïssatou Diamanka Beslan, que es una escritora senegalesa. En principio, me voy muy lejos. Sí, ahí están las dos obras, lo que sería la portada. ¿Por qué poner en relación estas dos literaturas? Digamos que hay un contexto lingüístico colonial en las dos, con dos o más literaturas o lenguas coexistiendo en un mismo espacio geográfico. Las escritoras trabajan desde una doble condición de subalternas, es decir, están en un sistema literario minoritario, el gallego por un lado, el senegalés por otro, en el que existe una lengua mayoritaria A, que sería la lengua colonial. En el espacio gallego sería el español, y en el espacio senegalés, digamos que aunque el francés sea la lengua de escritura, es la lengua colonial. Vale. En ambos sistemas literarios, la mujer se sitúa la mayor parte de las ocasiones en los márgenes de los márgenes, como digo yo, porque sufre una doble marginación por el hecho de estar en un sistema literario minoritario y por el hecho de ser mujeres. El feminismo, el feminismo africano, que es quizás un poquito más desconocido que por supuesto el feminismo occidental, digamos que nace aparentemente bastante tarde, porque digamos que en los años 50 del siglo pasado se empezó el proceso de independencias, ¿no? De las colonias de Asia y África. La mujer se implicó en estos movimientos de independencia, dejando sus necesidades o sus reivindicaciones feministas de lado, al margen, y digamos que fue doblemente repudiada, porque una vez las independencias adquiridas en los años 50, 60 hasta los años 70, pues la mujer digamos que fue relegada a un papel marginal y no se tuvo en cuenta su papel en ese proceso de las independencias. En los años 60 se comienza, digamos que a partir de las reivindicaciones de una feminista maliense, Awa Keita, a partir de 1962, se instaura el Día Internacional de la Mujer Africana y se crea la Organización Panafricana de Mujeres, y a partir de ahí digamos que comienza a organizarse el feminismo africano, que tiene dos vertientes fundamentales, lo que es la diáspora, el feminismo de la diáspora, y el feminismo de interior, que no siempre se ponen de acuerdo. Entonces, digamos que ese feminismo africano luchó sobre todo por erradicar los matrimonios precoces y forzados, y sigue luchando, por supuesto, la poligamia, la escolarización minoritaria de las niñas, el paro y el fardo que supone para la mujer africana las tareas domésticas. El feminismo africano, en sus múltiples versiones, sobre todo, ya digo, nacidas la mayor parte de ellas en la diáspora, esteneísmo, negofeminismo, maternidad, embrismo, el feminismo caracol, y no sigo. Digamos, ese feminismo no siempre está de acuerdo con el feminismo de interior. Lo que sí está claro para las feministas africanas es que su feminismo tiene una idiosincrasia particular, y ellas mismas rechazan que las feministas occidentales vengan a darles lecciones o a decirles cómo organizar su lucha, y eso provocó pues bastantes, a veces digamos, conflictos entre las feministas africanas, feministas occidentales, tanto desde los años 60, desde el momento en que empezaron a organizarse, hasta la actualidad. La primera escritora, y empiezo por orden, ya digo, por orden de publicación, Aïssatou Diamanka Beslan es una escritora senegalesa, nació en Pekín en 1972, estudió comunicación e información en Dakar, hizo una tesis en ciencias políticas, está asentada en Francia hoy en día,
y esto, digamos que puede tener sus pros y sus contras, lo explicaré después. Su primera obra, su primera novela es esta misma, Le Pagne Léger, de la que voy a hablar ahora, que fue publicada en 2007. En 2009 publica Patera y en 2010 Fractura identitaria, sobre el tema de la inmigración. Bien, esta novela, Le Pagne Léger, bueno, estas son las novelas de Le Pagne Léger, Patera y la que yo decía, bueno, La Fractura identitaria, que es un ensayo realmente. Digamos que Le Pagne Léger cuenta la historia de su Keina, ¿no? Que es una chica universitaria que conoce a un chico con el que mantiene una relación amorosa y digamos que esa relación, bueno, ella se pierde la virginidad con su compañero y este, digamos, se va a París a continuar sus estudios y deja a su Keina en Senegal. Al cabo de unos años, después de haber acabado su tesis, Babacar le escribe diciéndole que la deja por otra mujer y ella, digamos que la novela comienza con esa carta en la que Babacar abandona a su Keina y ella a partir de ahí comienza, digamos, un relato que es casi un planto, un lloro constante en el que pues se queja de todo lo ocurrido, se queja de que se entregó a él, se queja de todo lo que es la situación de la mujer africana, se queja del hecho de la presión que hacen las familias sobre las jóvenes, sobre la presión de lo colectivo, el hecho de tener que mantener una pureza que es analizada, digamos, socialmente y examinada socialmente. La propia escritora explica el título de la novela, Le Pagne Léger, que se podría traducir, aunque no me gusta mucho, el taparrabos ligero, y dice que viene de una expresión en Wolof, que es la lengua materna de la escritora. Entonces, digamos que por ahí se ve un poco como lo que pretende un poco la escritora, ¿no? Y por dónde va la novela. Entonces, cuando a una chica se le dice que tiene un taparrabos ligero, es una mujer que ha perdido la virginidad, una mujer promiscua, una prostituta. Así es considerada en Senegal. Señalada se convierte en el patito feo y cojo. A través de este título envía un mensaje a los hombres. Me gustaría decirles que la vida no está hecha solo para ellos y por ellos. Las mujeres tenemos voz propia. ¿Por qué una mujer que pierde la virginidad antes del matrimonio se considera como menos que nada mientras que el hombre pasa desapercibido? Las mujeres no pierden la virginidad solas, la pierden con un hombre. Quiero una distribución justa de los males, que la mujer no sea la única que sufre, que es castigada. Bueno, eso sería lo que la propia escritora expresa en una entrevista. Entonces habla efectivamente, en toda la novela hay unas reflexiones de la protagonista sobre esa presión que ejerce el sistema patriarcal sobre el cuerpo femenino, que está sujeto a la mirada exterior, a la mirada de la comunidad, y es un cuerpo femenino que no le pertenece a la mujer. Digamos que es una propiedad de lo colectivo. La mujer se tiene que someter a unas reglas que son las del patriarcado y la familia está ahí, digamos, para ejecutar esas reglas, ¿no? Digamos que el personaje en toda la novela es un sujeto, se ve que es un sujeto pasivo, inmóvil, ya digo, está, digamos, inmóvil física y psicológicamente porque está estancada en Dakar. El que se va es Babacar, el hombre, ella se queda, permanece en el mismo sitio. Sobre todo lo que es interesante también en la novela es que hay, digamos, un relato que se convierte un poco en el relato de otras mujeres también. Es decir, a través de su Keina ella cuenta sus vivencias, pero cuenta también las vivencias de otras mujeres que sufren otras formas de patriarcado, incluso la violación dentro del seno familiar. Y ella, digamos, se convierte en portavoz, ¿no?, de todas esas mujeres que son silenciadas por la sociedad machista dominante, ¿no?
Entonces, digamos que al final de la novela, esa inmovilidad de Sukeina, del personaje, desaparece cuando ella decide irse de Dakar. La novela nos cuenta que se va a Bélgica para huir simplemente de esa sociedad machista. Digamos que en la novela, como acabo de decir, digamos que la novela recoge las confidencias, la memoria de otras mujeres, y cuenta, digamos que sobre todo la historia de Sukeina es una historia de las mujeres que están, esa generación de mujeres que están entre dos culturas, ¿no? La coránica y la occidental, que es la transmitida por la escuela francesa. Y digamos que esas mujeres que comienzan a rebelarse, ¿no?, contra ese sistema patriarcal, están sometidas a su vez no solamente por el patriarcado, sino por otras mujeres que son las guardianas de las tradiciones y que garantizan la transmisión de esas y la perpetuación de ese patriarcado, como la madre de la protagonista, ¿no? El hecho de que la protagonista se decida el irse, ¿no?, el viaje, finalmente el exilio, ¿no?, para poder vivir su feminidad como ella lo siente, resulta un poco, digamos, es como una especie de derrota, ¿no?, en la novela, ¿no? Es decir, hay una resistencia de la protagonista, hay un discurso que es de oposición, de repulsa, de resistencia, incluso de odio, ¿no?, hacia ese sistema masculino que le impone unas reglas absurdas, pero digamos que no hay acción, no hay posibilidad de cambio, porque es decir, ella, digamos que está, o sea, esa opresión al final es como si no hubiese salida. O sea, ella se tiene que ir para poder hacer otra cosa, pero en ese espacio, digamos que es como si, es como si la novela, en cierta manera, bañara en ese afropesimismo con el que Occidente y muchos africanos de la diáspora miran al continente. Y es ese afropesimismo que considera que los cambios para África solo podrán venir del exterior, ¿no? Entonces, de ahí el riesgo del que hablaba, del hecho de que los escritores africanos, hay dos grupos, ¿no?, que yo creo que es necesario a veces distinguirlos. Y ellos mismos, aparte, a veces hay incluso entre ellos mismos, tanto escritores hombres como escritoras, o sea, que no es cuestión de sexo. Me refiero a que hay como una oposición entre esos escritoras que quedan en el continente, que se quedan en el continente y que escriben desde el continente, a esos escritores que escogen el exilio y que finalmente se les acusa un poco de hablar desde Occidente, ¿no?, y de hablar sobre todo dando reglas a los africanos que se quedan en el continente. Digamos que para concluir con esta novela, para el feminismo africano, la liberación de la mujer pasa por la reivindicación de su cuerpo. Ya vimos que el cuerpo a la mujer no le pertenece, a la mujer africana. El dominio de la maternidad y la reivindicación de sus derechos. El feminismo africano, como lo señalé al principio, digamos que alza su diferencia y singularidad frente al feminismo europeo y blanco, ya que este feminismo africano no busca la igualdad de género, sino que la mujer adquiera la condición de sujeto libre dotado de autonomía e iniciativa. Un feminismo donde el pilar es la maternidad y la mujer evoluciona y pretende ser una parte integrante del grupo, la llamada sororidad africana. Vamos, yo mi PowerPoint me lo he hecho para mí misma, ¿eh? O sea, que no lo estoy compartiendo porque todas las cosas que acabo de pasar no las he mostrado, yo me olvido, vamos. Bueno, en fin, cosas del directo. María Reimóndez, a ver, la escritora gallega es traductora, escritora, intérprete, investigadora, feminista. Cuenta con muchísimos premios porque tiene una extensa obra en verso y en prosa.
literatura infantil, novela, ensayo, teatro, es decir, cultivó todos los géneros. Es una escritora muy reconocida, pero muy sometida al sistema patriarcal dentro de la literatura gallega, por las críticas a las que a veces se la somete desde críticos masculinos. O sea, es algo realmente increíble, pero bueno, no es el caso ahora de hablar de este tema. Entonces, esta novela, desde el conflicto, forma parte de lo que se llama el ciclo de los elementos. Son esas todas que están ahí, en vías de extinción, las cosas que no queremos oír, o las estaciones del lobo. Es una novela que cuenta la historia de Saínza Combarro. Es una periodista de guerra, y la novela se convierte, de hecho, en un homenaje a todas las periodistas de guerra, desde, ya digo, personajes históricos, desde Sofía Casanova. Voy a ir a la siguiente porque como no lo hago mucho en el orden, eso, aquí aparece. Entonces se convierte en un homenaje a periodistas pues eso, de guerra, desde Sofía Casanova, Marta Guelron, Marie Colvin o Lara Logan-Baifan. Están ahí, bueno, más o menos están por orden. Sofía Casanova sería la de la izquierda, luego está Marta Guelron, Marie Colvin, que murió en 2012, y Lara Logan, abajo a la izquierda, y Baifan. Habla del trabajo, y es una de las citas de la obra que es un poco singular, un poco significativa de lo que pretende María Reimóndez con ese personaje periodista. Habla de la profesión de periodista como una profesión de héroes, ¿no? Y dice que ella, dice un momento, con el tiempo me siento cada vez más incómoda con este discurso, porque tendemos a ser personas blancas y occidentales, en su mayoría hombres, quienes abordamos la vida de los demás, cuando más necesitan de un contexto. Y la pregunta es, ¿somos nosotros quien realmente debe informar? Y ya digo, yo traduje, está tal cual, o sea, somos nosotros, no dice nosotras, somos nosotros quien realmente debe informar en la obra. Entonces se ve un poco lo que pretende un poco la autora, ¿no? La escritora. A partir del yo de Saínza, que ya digo, tiene muchísimos elementos, no solamente biográficos, pero también elementos biográficos, o sea, autobiográficos de la escritora, sino también biográficos de las periodistas citadas, sobre todo de Marie Colvin. Entonces, es una periodista, digamos, que va a hablar de conflictos del tercer mundo, y digamos que ella siempre lo que intenta es ponerse en la piel de la otra, ¿no? De ver cómo, para poder contar otras historias, pero desde el punto de vista no de la mujer blanca occidental, sino de lo que vive esas otras que están viviendo otros contextos, ¿no? Entonces, hay también muchísimas referencias al cuerpo, como en la novela de Aissatou, y se habla sobre todo del cuerpo desde distintos puntos de vista. El cuerpo de las mujeres que son expoliadas, y digo entre paréntesis, como parte del botín, se utiliza la violación como arma de guerra en todos los conflictos. Ya me lo imagino, ya me estoy pasando de este tema. Y digamos que intenta sobre todo no hablar desde la posición confortable que ella tiene como mujer occidental, europea, blanca y burguesa, ¿no? Entonces intenta ponerse en la piel de esas otras mujeres, y para ello vive experiencias muchas veces casi suicidas, para vivir lo que esas otras mujeres viven día a día. Entonces, la violencia contra la mujer se realiza desde muchos puntos de vista, tanto sobre ella, la mujer occidental. De hecho, ella sufre pues casi, o sufre acoso sexual en el trabajo, sufre una casi violación en un momento de trabajo con el guía que la lleva en Sri Lanka, que la conduce por Sri Lanka. Entonces aparece, la violencia contra ella misma y la violencia contra otras mujeres. Se habla muchísimo y aparece muchísimas referencias a la violación como arma de guerra.
el abuso de los soldados occidentales contra las mujeres en todos los países en conflicto por los que pasa, y esa en una misma dinámica, digamos, de apropiación y de sometimiento del cuerpo femenino. El cuerpo femenino, digamos que incluso hasta ella misma hay un momento en el que sufre tiene una crisis existencial constante, ¿no? Y de ahí que ella necesite también siempre estar en esa movilidad constante, no solamente de su trabajo, para ir hacia las otras, pero el trabajo también de regreso a su Galicia natal, en donde ella es el único lugar en donde ella puede encontrarse, ¿no? A sí misma. Y entonces hay un momento de la novela en la que, bueno, su vida personal es un caos y ella pues se dedica dice un momento, pierde dominio de mi cuerpo, que empiezo a machacar en el gimnasio, ¿no? Y dice ya, bueno, que ese cuerpo un poco como lo vuelve, digamos, como un arma contra ella misma. Como no me puedo extender más, un poco lo que considera para María Reimóndez el feminismo, dice que más que el hecho de defender la igualdad, ella considera que es una forma crítica de estar en el mundo y de entender el poder y la desigualdad de forma compleja, que el feminismo es víctima de una ignorancia planificada en las escuelas. Las feministas son objeto de una constante satanización y digamos que alrededor se genera siempre un debate improductivo al comparar la situación de las mujeres occidentales con las mujeres en otros contextos y así reducir los espacios de crítica del ámbito de lo público y reducirlo al ámbito de lo privado, de lo individual. Digamos, las dos novelas presentan un modelo de dominación patriarcal para resumir un poco, no irme demasiado porque ya creo que no tengo mucho tiempo, decir que las autoras aquí presentan, bueno, las autoras, es decir, María Reimóndez y Aisha Tú, consideran que no se expresan desde un universalismo etnocéntrico, es decir, no conciben, como diría Moanti, la mujer y el patriarcado como unas entidades constituidas y coherentes, con intereses idénticos, sin distinción de clase y ni oposición racial. Es decir, Sukeina, la protagonista de la novela senegalesa, y Sainza, la protagonista de la novela gallega, no se presentan como referentes universales, ¿no? Del conjunto de mujeres senegalesas o el conjunto de mujeres gallegas en el segundo caso. Considero que son productos literarios, fruto de la ideología y del imaginario de estas dos escritoras, que presentan dos mujeres en similares contextos de opresión. Sukaina es una mujer intelectual que pertenece a una casta superior, que es el fruto de una educación híbrida, es decir, la coránica y la occidental. Ella habla desde ese espacio específico donde ella se siente sometida a una serie de prerrogativas por su género femenino, insta a que las mujeres tomen decisiones en lo relativo a sus cuerpos y a su sexualidad. Y Sainza, en la novela de Reimóndez, representa a esa mujer universitaria independiente con capacidad para decidir sobre su cuerpo y su sexualidad, que también sufre las consecuencias del patriarcado, sufre acoso sexual, violación, homocentrismo. Frente a esta mujer, digamos que en la novela de María Reimóndez se sitúan las otras en los sucesivos países que atraviesa la protagonista, ¿no? Las dos novelas, digamos que lo que tienen en común, y para concluir, sería que las dos novelas defienden una solidaridad entre mujeres, una sororidad con la que poner límite al poder del patriarcado en cada uno de los dos contextos, ¿no? Digamos que desde mi punto de vista es el principal logro de las dos novelas, que no se presentan como representativas de un feminismo ni senegalés por un lado, ni de un feminismo gallego por otro. Simplemente son resultado de una ideología, que es la de la escritora,
bueno, que condena, digamos, el patriarcado en cada uno de los contextos desde el que habla.